Siempre es un gozo estar acá delante de la congregación de Dios, una congregación muy particular que llega con gozo y alaba al Señor con gozo y se los ve llenos porque están bien alimentados y uno dice, Señor, ¿no? Qué privilegio y qué desafío poder alimentar a una grey, ¿no? A una congregación tan bien alimentada, ¿no? Que está acostumbrado al lomo fino. Y es de verdad, es un gozo y un privilegio porque uno busca a Dios y el Señor te va guiando y te dice esto quiero que hables. Y uno tiene que ser obediente. Y el día de hoy Dios me ha dado palabra para ustedes y me gozo de antemano por lo que el Señor nos va a enseñar y por sus corazones, por nuestros corazones que van a ser ensanchados, porque la sabiduría del Señor va a venir y nos va a sobrecoger. Así que vamos a comenzar. Bueno, creo que todos hemos estado hablando bastante acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día, sobre todo en Europa y sobre todo en Francia y sobre todo en París, ¿no es cierto? Creo que las redes, internet, YouTube se han llenado de un montón de videos y youtubers y gente que comenta sobre las distintas cosas que están sucediendo allá a raíz de las Olimpiadas en París 2024, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta que el mundo está cambiando de una forma muy, muy oscura, ¿no? Bueno, lo cierto es que justamente vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con eso. Creo que todos escuchamos, tal vez vimos algún fragmento de lo que fue la inauguración de París 2024 y todo el despliegue demoníaco, ¿no? Que se realizó a lo largo de la ciudad, porque fue, a diferencia de otras inauguraciones, se utilizó las calles y la ciudad, ¿no? Se intervinieron los diferentes espacios para poder hacer performance y diferentes cosas. No tan alusivas a los deportes, ¿no? Sino a otras cosas más, sobre todo temas ideológicos y todo lo que se podría considerar la cultura woke, ¿no? Lo cierto es que el mundo se escandalizó, felizmente, ¿no? Y hablaron mucho y hicieron muchos comentarios sobre esto y realmente uno se pone a pensar qué ha pasado con la Ville Lumière, ¿no? Con la Villa de la Luz, con la Ciudad de la Luz. París no solo es conocida como la ciudad del amor, sino como la ciudad de la luz. No sé si sabíamos todos eso, que esta ciudad, bueno, hay muchas razones por las cuales se le conoció la ciudad de la luz, aparte que fue uno de las ciudades que también promovió bastante el cristianismo en sus inicios, pero se dice que, bueno, fue también la primera ciudad que tuvo luz eléctrica. Por eso se alumbraba de noche y los viajeros decían, una ciudad iluminada, la ciudad de la luz. Algunos por ahí dicen que también es la ciudad de la luz porque allí nació la ilustración, ¿no? La razón como, digamos, el pilar para poder desarrollarnos como sociedad y todo esto. Y salieron los grandes pensadores de esos tiempos, obviamente no necesariamente poniendo a Dios como centro, sino como a la razón como centro, pero digamos que secularmente la ciudad de la luz porque nos iluminó con su conocimiento y su sabiduría. Bueno, lo cierto es que esta ciudad de la luz está en oscuridad tremenda. Es más, después de la inauguración, unas horas más tarde, la ciudad quedó en una oscuridad total, un apagón. No sé si leyeron también, ¿no? Qué curioso, qué irónico, ¿no? Que la ciudad de la luz haya quedado a oscuras durante una hora. Y uno dice, bueno, pues no es que es una expresión física, tangible, visual de los sentidos de lo que sucedió espiritualmente. Cómo es que se exaltó a Satanás y cómo se quisieron burlar del cristianismo, por más que decían que no, que es otra idea, y no somos tontos, nos damos cuenta que obviamente fue una burla, y luego quedó en oscuridad esta ciudad, ¿no? Y uno recuerda lo que dice Filipenses, cuando Dios nos dice que somos luminares del mundo, en medio de una generación maligna y perversa, una generación torcida, dice otra traducción, ¿no? Una generación tan perdida, tan pervertida, ¿no?
Y Dios nos dice en esas circunstancias que somos luz, que somos luminarias de ese mundo, de este mundo que nos ha tocado vivir. Porque el mundo está avanzando hacia un lugar y todos sabemos la historia final, lo conocemos, hacia dónde está avanzando el mundo, la corrupción, ¿no? Como los tiempos de Sodoma y Gomorra, sabemos todo eso. Y Dios nos está diciendo en este tiempo que seamos luz. Así es que lo que vamos a ver hoy día le he titulado El fruto de la luz. Efesios 5, del 8 al 9, dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. En este versículo no nos damos cuenta que en realidad lo que Dios está queriendo decir aquí, con la palabra espíritu, está queriendo decir luz. La traducción, pusieron espíritu, pero en realidad si uno va al original del griego, dice que la palabra traducida por espíritu es photos, ¿no? O sea, luz, lumbre, fuego. Entonces lo que realmente Dios está diciendo acá es que somos el fruto de la luz, que el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Interesante, ¿no? Y vamos a detenernos justamente en este tema, que no lo vemos porque a veces la traducción no nos deja, pero ahora gracias a Dios se ha revelado a nosotros y Dios nos habla del fruto de la luz. El fruto de la luz. Pero no solo lo menciona, sino que dice que se manifiesta de tres formas. Este fruto se manifiesta de tres maneras, ¿no? En bondad, en justicia y en verdad. Así que hoy día lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas características, ¿no?, que describen al fruto de la luz. Y vamos a darnos cuenta cómo es que son tan necesarias en estos tiempos de oscuridad. Amén. Entonces, bondad, justicia y verdad. Comencemos con la bondad y estábamos alabando al Señor hace un rato diciendo bueno es Dios, porque sí, pues necesitamos recordar la bondad de Dios. Y no solo necesitamos recordar que Él es bueno, sino que nos ha llamado a ser buenos, a andar en bondad. La palabra bondad, acá está el original, agatosune, quiere decir bondad intrínseca, viene de agatos, que significa bueno por naturaleza, o sea, engendrado por Dios. ¿Ok? Entonces, Dios nos está llamando a andar en esta bondad intrínseca que ha puesto en nosotros. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, como dice Efesios, y en nosotros hay una bondad eterna y el amor de Dios derramado en nuestro corazón produce actuar en bondad, ¿no? Entonces, lo contrario a la bondad vendría a ser la maldad. El mundo está lleno de maldad y Dios nos está diciendo que hagamos lo bueno, que no dejemos de hacer lo bueno, que frente a esta penumbra, esta oscuridad tremenda, hagamos lo bueno y no dejemos de hacer lo bueno. El corazón del creyente está lleno de bondad que necesita ser liberada. Tenemos mucha bondad en nuestro corazón. El Señor nos ha rodeado con su amor, ha derramado su amor en nuestros corazones y esa bondad tiene que salir al mundo. Frente a la maldad y la perversidad del mundo, tenemos que actuar con bondad. Como hijos de la luz, ese es el fruto que se tiene que ver. Porque a veces uno ve la maldad y dice, ¿qué hago con esto? Señor, llévame, ¿no? Uno dice así, ya llévame, Señor. No, haz el bien. Cuanto más mal veas, más bien haz. Cuando escasea la bondad, la maldad se multiplica. Entonces, si dejamos de hacer lo bueno, más maldad va a haber. Y somos los primeros llamados a poder actuar conforme a lo que Dios desea para el mundo. Lo bueno, la bondad. Quiero poner un par de ejemplos con respecto a esta situación. Cuando la maldad se apodera del mundo porque la gente no hace lo bueno. Lo primero que tenemos es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que es, digamos que el ejemplo máximo de la maldad. Y que en los últimos tiempos se van a aparecer a Sodoma y Gomorra. Tan terrible fue que Dios decidió desaparecerla porque todos eran malos en ese lugar. Imagínense. Entonces Génesis
19:4 lo describe de esta manera. Dice, pero antes de que se acostaran, habían unos hombres que habían llevado, unos ángeles, habían llegado a Sodoma y Gomorra, porque ya Dios había decidido eliminar esta ciudad, pero tenían que rescatar al único justo allí, que era Lot, ¿no? Entonces llegaron y estuvieron en la casa de él, y antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa, dice, y allí estaba todo el pueblo junto, todo el pueblo, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Se imaginan el nivel de perversión? ¿No? Y lo que querían hacer era abusar de estos hombres. Pero desde el más joven hasta el más viejo. O sea, toda una sociedad pervertida, llena de oscuridad. Y que el único que podría haber hecho algo bueno allí era Lot. Es más, él tenía hijas y sus hijas tenían esposos, maridos. Y cuando quisieron llevarse a todos, ellos no quisieron ir. Se burlaron de Lot. ¿Qué estás hablando? Y se quedaron. Él solo se fue con su esposa y con sus hijas. Porque todos los hombres estaban llenos de maldad. ¿Cómo serían esas relaciones de las chicas con...? Ya vamos a ver una consecuencia de eso, ¿no? Pero lo cierto es que toda la sociedad estaba llena de pecado. Veamos otro ejemplo, porque no es el único de esta naturaleza. En Jueces 19:22, Jueces, la época de los jueces, donde no había rey y cada uno hacía lo que quería, dice, pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él. Imagínense. Ahora, este hombre tenía una concubina, ¿no?, que le había sido infiel y se había escapado a la casa de su padre. Este hombre va a buscarla. Ahí, al parecer, es un hombre que tiene un corazón perdonador, pero bueno, va a buscarla, el padre lo retiene un tiempo, finalmente se va con su mujer, llegan a la zona de la tribu de Benjamín, y en una de esas ciudades es que estos hombres vienen y quieren abusar de ellos. El hombre, para protegerse, saca a su mujer fuera de la casa y sucede algo terrible ahí. Abusan de ella y la mujer muere. El hombre la descuartiza y envía las partes de sus cuerpos a todas las tribus, como para decir, miren lo que han hecho con mi mujer, pero lo que él ha hecho también está terrible. Es más, cuando él sale por la mañana, la mujer está tendida en el suelo, después de que ha sido ultrajada, él le dice, levántate y vámonos. O sea, era una cosa terrible. O sea, él no tenía ninguna compasión por su mujer, ni los hombres tuvieron compasión por ellos. Una situación realmente terrible, y la Biblia dice, esto es para meditar. Así dice, y luego dice, es que no había rey, no había quien gobernase allí. Entonces estamos viendo una sociedad terrible. Bueno, todas las tribus se armaron y fueron contra los benjamitas, y hubieron muchas bajas, finalmente los destruyeron, pero se quedaron sin hombres, así que tuvieron que buscarles mujeres, porque todos ellos prometieron no darle ni una sola mujer a esta tribu por haber sido tan malos. Y todo esto por una sociedad que había dejado a Dios de lado. Y miren el nivel de corrupción al cual llegaron, ¿no? Nadie se podría imaginar que las personas pudieran hacer eso con otra persona y que aún el esposo pudiese cerrar la historia de esa manera, ¿no? Entonces, estamos viendo realmente sociedades pervertidas, y nuestra sociedad no se aleja de esas realidades, sino se está avanzando hacia eso. O sea, la penumbra está llegando al mundo, y Dios nos está diciendo, seamos luz y demos fruto de luz. Pero en este mismo contexto sucede una historia que a veces no nos damos cuenta que sucedió allí. Todos conocen la historia de Ruth, ¿no? La historia de Ruth sucedió en el contexto de los jueces. En medio de esos tiempos vivió Ruth. Y veamos lo que dice Ruth 1:16. Antes de eso, poner en contexto de que Noemí, ¿no?, su esposo, la llevó a vivir, ¿no?, fuera de la zona que Dios había dispuesto para ellos, o sea, fuera de la bendición, con sus 2 hijos, y a causa de esa desobediencia muere el esposo y mueren los 2 hijos que tenían mujeres que no eran judías, ¿no? Específicamente gabaonitas, ¿no? Entonces,
en ese contexto en que Noemí se queda viuda y sin sus 2 hijos, le dice a sus nueras, bueno, váyanse, ya, yo me voy a regresar a mi tierra, ustedes vayan con sus dioses, porque yo no tengo nada que ofrecerles ni descendencia. Y así nos fuéramos para mi tierra y yo conocí a ese hombre y tuviese hijo, hasta que él crezca, ustedes no van a esperar. Vayan y consíganse una vida. Y es allí donde Ruth le responde a Noemí. Pero cuando estaban disfrutando, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí había estado dando ejemplo de algo y Ruth había estado viendo. Noemí había estado andando en bondad y Ruth vio esa bondad, vio a una mujer que amaba a su Dios, a pesar de que había sido llevada afuera. Ella amaba a su Dios y honraba a su Dios. Y ella vio eso y le dijo, yo quiero a tu Dios, yo escojo a tu Dios. Y a causa de eso es que ella pudo luego conocer a vos, ¿no? Y tener descendencia, y sobrevivir y tener una descendencia, una nueva vida, comenzar de nuevo. Pero fue porque vio el ejemplo en Noemí, porque Noemí fue una luz en medio de las tinieblas. Estuvo alumbrando en esa tierra oscura. Y esta mujer, Ruth, vio esa luz y decidió seguir la luz y salvó su vida y la de su descendencia. Y era gabaonita. Los gabaonitas, ¿saben de dónde vienen? Porque uno podría decir, bueno, es una tribu más, pero tiene su historia. Las hijas de Lot, ¿se acuerdan? Lot, Sodoma y Gomorra, cuando obviamente salieron y ya no tenían esposos ni nada, emborracharon a su padre para poder acostarse con él y tener hijos, imagínense. Y de ahí salieron los gabaonitas. Moabitas, sí, perdón, gracias, los moabitas. Entonces, Ruth era moabita. Uno diría, bueno, de acá no puede salir nada bueno, pero la luz alumbró. Y esta mujer, que tenía un pasado perverso y pervertido, pudo ser rescatada y tener una nueva vida en Cristo. Hay personas sedientas de bondad en medio de un mundo oscuro y cruel. Y somos nosotros los llamados a actuar en bondad para que ellos puedan ver esa luz. Romanos 12:21 dice, no permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Entonces, frente a tanta maldad, que a veces uno cierra los ojos y dice, no quiero ver esto, qué terrible. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Frente a esta maldad uno tiene que hacer el bien, porque con el bien vences al mal. Amén. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Este fruto tiene esta característica de la bondad, porque justamente el mundo lo que necesita es más bien, que hagamos más bien, porque solo así venceremos al mal. Aunque el mal esté allí con toda su penumbra, nosotros siendo esa luz, vamos a poder salvar a esas Ruths que están allí en medio de tanta penumbra necesitando de Dios. Y somos los llamados a hacer eso. Ahora uno también dice, bueno, yo estoy bien así, ¿no? Si no llamo la atención, nadie se va a meter conmigo. Si empiezo a decir que soy cristiano, a hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace, o sea, no miento, hablo con la verdad, soy amable con las personas, ¿no? Los chicos, le abro la puerta a las chicas, ¿no? Pago yo la cuenta. O sea, si empiezo a hacer cosas buenas, voy a hacer un foco de atención y me van a empezar a ver y de pronto se la van a agarrar conmigo. Uno dice así, ¿no? Y de repente no me puede ir bien. Así estoy como que puedo sobrevivir así, silencioso, ¿no? Pero no es lo que Dios nos dice, porque una luz no se puede esconder. Entonces miren lo que dice Salmo 37:3. Si yo estoy pensando en eso, si yo estoy teniendo temor de actuar en bondad, porque la maldad se va a dar cuenta que estoy allí. Miren lo que dice Salmo 37:3, la versión de la Biblia amplificada. Dice, confía y ten confianza en el Señor y haz el bien. Actúa en bondad.
Habita en la tierra y aliméntate con seguridad de su fidelidad. No te preocupes. Ten confianza en Dios. Actúa en bondad y Él te va a dar todo lo que necesites. Porque aún hay gente que puede hasta perder el trabajo por actuar en bondad, ¿no? Yo voy a ser íntegro, yo voy a hablar lo correcto, yo no puedo unirme a este negocio turbio y te sacan, pues, ¿no? Te sacan del trabajo porque este es el honrado que no miente. Y Dios te dice, tranquilo, te vas a alimentar con seguridad. Dios es fiel. Así que no temas de ser bueno, de actuar con bondad, y toda la bondad que Dios te ha dado, manifiéstala. Amén. Y cogiéndonos un poco este tema del temor, pasemos a la siguiente característica del fruto de la luz. Vayamos a hablar de la justicia. Justicia, dikaiosune, ¿no? Tiene que ver con un veredicto judicial. Tiene que ver con un veredicto judicial. Justicia, veredicto judicial. Propiamente aprobación judicial. Un veredicto de aprobación. Aprobados por Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento, aprobación de Dios, aprobación divina. En este mundo en que estamos queriendo quedar bien con otros, ¿no? Por temor o por otras razones, Dios nos está diciendo de que uno tiene que conducirse buscando primeramente ser aprobado ¿por quién? Por Dios. Conducirnos aprobados por Dios antes que por los hombres. Y esto es importantísimo, porque justamente lo que muchos ahora están haciendo es que tratar de quedar bien con todos. Porque hacia eso avanza lo que sería el ecumenismo, ¿no? Se juntan todas las religiones y estamos bien todos con todos. Paz y amor con todos. Pero aquel que dice no, porque la palabra dice esto y se pone firme allí, entonces ese era quien todo el mundo era con este no nos vamos a juntar. El camino a la salvación es Jesucristo, pero después dicen, no, pero todos los caminos conducen a Roma. No, pero tú crees en tu Dios, yo creo en mi Dios. Y se diluye la verdad, ¿no? Y Dios lo que nos dice, no, tú tienes que buscar primero agradarme a mí. Y si tú me niegas delante de los hombres, la consecuencia no va a ser muy buena. Uno va a cosechar también negación. Entonces, ¿a quién estamos buscando agradar hoy en día? ¿Estamos queriendo ser políticamente correctos? Es imposible, ¿eh? Si tú vas a hablar la palabra de Dios tal como es, ¿no? Y cuando Dios dice en su palabra que es abominación que un hombre se acueste con otro hombre, ¿cómo vas a maquillar esa verdad? Está en la Biblia y hay que decirlo. Hombre y mujer los creó. No hay intersexual y ese tipo de cosas. Esas son invenciones de los hombres, ¿no? Entonces, uno tiene que hablar la verdad y la verdad es luz total. Y la gente va a ver eso y te puede desaprobar. No importa, porque quien te tiene que aprobar es Dios, no las personas. Si las personas se ponen bajo los estándares de Dios, van a valorar lo que dices y lo que haces y te van a aprobar. Si no, es problema de ellos. Pero tú tienes que actuar conforme a la justicia. Sucedió en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Hechos 5:29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia estaba con un fuego, hermanos. Eran los tiempos en donde Pedro caminaba y su sombra sanaba a personas. La unción estaba presente. Ellos estaban entregados a Dios. Ayunaban y oraban y se ayudaban unos a otros. La bondad abundaba. Primero para con los de la iglesia y luego para con los de afuera. Entonces todos eran bondadosos y el hermano que no tenía, que le faltaba algo, le daban. Y así todos andaban en esa bondad, pero también andaban en justicia. Porque justamente les dijeron a ellos, como estaban haciendo tanto alboroto, no prediquen a este Cristo. Porque si no, la gente se la va a agarrar con nosotros y van a demandar su sangre sobre nosotros porque nosotros fuimos los que lo crucificamos. Y dijeron, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y Dios los protegió, los honró. Los metieron a la cárcel y un ángel llegó y los sacó. Siguieron predicando la palabra. Es que Dios se mueve de manera sobrenatural cuando tú lo honras a Él, lo obedeces. No dudes de eso. Uno piensa en lo natural, dice, no, si yo abro la boca, ya fui, ya. No. El Señor te va a sostener. Enviará sus ángeles. Pero Él va a honrar la justicia. Si tú actúas en justicia, Él lo va a honrar. En estos Juegos Olímpicos se prohibió hablar de todo tipo de expresión religiosa, ¿no? Y hubieron varios atletas, ¿no?, que dieron testimonio de Jesús, ¿no? Había una, no todos lo han visto, ¿no? Había una que hizo, ¿no?, lenguaje de señas, el grande tenista Djokovic, ¿no? ¿Se llama? Djokovic, ¿no? Sacaba su cadenita de vez en cuando, ¿no? ¡Pah! Hacía un mate y sacaba su cadenita, la dejaba colgada, su cruz, ¿no?, y la guardaba otra vez. Bueno, él es ortodoxo, ¿no? Pero digamos que daban testimonio de Jesús, con el riesgo de que les quiten sus medallas o que los puedan descalificar. Pero es que tú no puedes, o sea, no es una religión, es una realidad para cada uno. Uno lo que hace, lo hace para su Dios, quien te da la fuerza, y eso lo dijo Djokovic cuando dio su conferencia de prensa por su medalla de oro, es gracias a Dios. Messi también lo dice, es gracias a Dios. Esto que tengo, Dios me lo ha dado. Entonces, tu profesión, lo que haces, está vinculado a tu creencia. Entonces, tú no puedes decirle a alguien, y menos en las Olimpiadas, que tiene que ver con deportes, no hables de tu Dios. Cuando mi Dios es quien me da la fuerza para estar allí y quien me ha llevado hasta ese lugar. Entonces, estos atletas cristianos decidieron darle la gloria a Dios en público. Algunos se juntaron, cantaban alabanzas en la villa o en otro lado, que la villa estaba muy caliente, tenían que dormir en el parque. Ha sido una cosa terrible las Olimpiadas, mal organizada, pero bien organizada la inauguración, ¿no? O sea, lo más importante se dejó de lado, ¿no? Pero entonces ellos decidieron, ¿no? Tenemos gente hoy en día que decide honrar a Dios antes que a los hombres, a riesgo de que les pase algo malo, según la opinión de los hombres. Pero no importa. No importa. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué pongo este versículo acá? Porque hay cristianos que están dando testimonio de Dios y a veces nos avergonzamos de ellos, ¿no? Entonces Pablo dice, no te avergüences de mí, ¿no? Entonces, a veces hay unos que realmente sí están dando la talla de lo que Dios está pidiendo que hagamos, actuar en justicia, y en vez de nosotros unirnos a ellos, no, me alejo de ese hermano porque es demasiada luz, ¿no? Poquito a poquito, dice uno, ¿no? Y no, o sea, no te avergüences. Participa de las aflicciones. Aquí yo no puedo maquillar este versículo. Hay persecución por causa del Evangelio, pero en Cristo tenemos la victoria. Pero la persecución va a estar ahí, pero tengo la victoria. Entonces no pienses que el mundo tiene que ser feliz, ¿no? Y que todo tiene que ser un Edén así. No, estamos en un mundo lleno de tinieblas, corrompido, y el mundo está lleno de maldad, y el mundo odia a Cristo y odia al cristiano. Entonces cuando te identifiquen a ti porque vas a hacer luz, se la van a querer agarrar contigo, pero tú estás protegido por Dios. Entonces yo tengo que actuar conforme a la palabra. Y es que este es el tema con la justicia. Hay dos situaciones: que no actúo por justicia por cobardía, o no actúo en justicia por tibieza. Y esa es la siguiente, ¿ok? Apocalipsis 3 del 15 al 19, y quiero leer todo ese fragmento porque hay varias cosas allí, pero es importante entenderlo, que no actuamos por justicia, ya sea por cobardía, como mencionamos en los versículos anteriores, me da miedo perder lo que he ganado, lo que tengo, la estabilidad que tengo, o simplemente tibieza de corazón. Dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fuera frío o caliente? Pero como eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Miren que nosotros venimos de una serie en donde hemos recibido revelación para prosperar. Entonces, si carecías de algo, ahora vas a carecer menos de eso. Vas a estar muy bien suplido porque Dios te va a bendecir. Y es en esa circunstancia en donde uno puede agarrar y decir, estoy bien ya, y aquí me quedo. Pero esta iglesia, que es la iglesia de los últimos tiempos, que tiene esta característica, la tibieza, responde a una sociedad que nos ha entibiado. La sociedad ha venido, esta sociedad materialista, hedonista, es decir, que busca los placeres como su fin último, lo que ha hecho es ponernos muy comodones, ¿no? Muy relajados y muy comodones. Y como estamos tan cómodos, porque tenemos nuestro celular, ¿no?, con el que podemos hacer todo, hasta puedes subir y bajar la luz, ¿no?, con una aplicación. ¿No has visto esos focos que venden inteligentes? O sea, ahí nomás subes y bajas la luz, le cambia de color. Estamos tan cómodos con todo esto porque como ahora es tan fácil adquirir las cosas, si nos ponemos a pensar en términos de la historia, antes no se podían conseguir tantas cosas. Yo, por ejemplo, juguetes para mis hijos, ahora puedo comprar cualquier tipo. El mes del niño se ha llenado todo de juguetes. Pero antes no habían tantos juguetes porque no estaba la industria juguetera, que tenía la habilidad, ahora tienen tantas máquinas que te producen juguetes de una forma impresionante y salen pero así, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil la vida. La vida se ha hecho más cómoda, cada vez se hace más cómoda, ¿no? Ahora la IA piensa por nosotros, ¿no? El ChatGPT piensa por nosotros. No me digas que no has hecho, ¿no? No lo has utilizado. Por favor, hazme un resumen del libro tal, ¿no? Por favor, hazme una programación para una clase para dictar sobre tal tema y te arma toda tu cosa, ¿no? Entonces la vida es más cómoda, más fácil y uno se acomoda y no se da cuenta que Dios nos está diciendo, muestra tu fervor, ¿no? No estamos en el mundo para estar cada vez más cómodos. Estamos en el mundo para darle la gloria a Dios y llevar más gente a su reino. Y eso va a incomodar y te va a incomodar. Pero eso no importa. Lo que importa es hacer la obra del Señor. Entonces no caigamos en esta tibieza. No caigamos en esta tibieza materialista en la que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Justo es ser alguien aprobado por Dios. Y busca tú andar bajo esa. La primera aprobación es que naciste de nuevo y Dios te ve a través de su justicia, de Cristo. Pero luego hay que andar en esa justicia. Entonces hay dos versículos que es bueno recordarlos, porque es una ubicaína, ¿no? Una cachetada espiritual. Una ubicaína de cómo como cristianos debemos andar. El primero, 1 Juan 2, 15 al 17, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Imagínense. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante recordar este versículo en estos tiempos, todos los días. No debo ir detrás del mundo. Y el mundo ha generado ciertos mecanismos para que tú estés enganchado a él y estés pendiente de él todo el tiempo. Por ahí la otra vez escuchaba, ¿no? La casa propia, la casa contemporánea, la casa propia es una creación de los bancos. El banco dice, ¿cómo puedo hacer para que la gente esté dependiendo de mí todo el tiempo? Bueno, voy a inventar algo. Ok, una casa paga las cuotas y vas a depender de mí toda tu vida. Y ahí estás. Enganchado. El carro también, enganchado.
¿no? Entonces, el mundo lo que busca es que cuando te despiertes pienses en Él y cuando te acuestes pienses en Él, ¿no? Todo el tiempo. La tarjeta de crédito y todo eso. Bueno, y el otro versículo, Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata de mí, de mi vida, de mis propios sueños, de mis anhelos, de mi egoísmo. Se trata de Cristo en mí. ¿No? El gran misterio revelado, Cristo en mí. ¿Qué cosa puedo hacer yo con Cristo en mí? Descúbrelo. Eso se trata la aventura de la vida. ¿Hasta dónde yo voy a llegar sabiendo que Dios está en mí? Debo actuar conforme a la justicia que está en mi corazón. No se trata de mí y de mis placeres. Se trata de Él en mí. Y todo lo que viva en este mundo y en esta carne, lo vivo por la fe. No por la comodidad, no por mi inteligencia, por mis logros, por la fe. Porque el mundo puede cambiar de un momento a otro, ya lo vimos hace unos años, cómo se volteó completamente. Pero la fe no faltó y la palabra permaneció. Amén. Justicia, el fruto de la luz es la justicia. Entonces, ni por cobardía, ni por tibieza de corazón debemos dejar de andar según la justicia que agrada a Dios. Esto es para meditarlo. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Estoy con temor? ¿Tengo miedo de perder lo que he logrado? ¿Estoy muy relajado, muy tibio, muy comodón? ¿No? Eso hace que justamente no actúes conforme a esta justicia. Y vamos a la última, la verdad. Aletheia, verdad, fiel a los hechos, la realidad. Es lo opuesto a la ilusión. Miren, interesante. También tiene que ver con la verdad moral. También verdad divinamente revelada a los hombres. En otras palabras, se refiere a andar en la verdad de lo real y lo revelado. La verdad de lo real y lo revelado. Lo real, lo que es. Lo real está por fuera de mí. ¿Ok? Porque si lo real estuviese dentro de mí, entonces sería subjetivo. Según mi apreciación y la forma en que veo las cosas son. Pero no, las cosas son aparte de mí. A pesar de mí, las cosas son lo que son. Entonces entendemos que la autopercepción no tiene lugar en lo real. Y el mundo se ha enceguecido tanto que tú puedes ver a un hombre allí y tú dices, no, una mujer. O sea, ¿qué pasó? O sea, lo real se ha desdibujado y entramos en este mundo ilusorio de verme en el espejo, ¿no? Y ver otra cosa. Y es más, no solo verme así, sino exigir a todos que me vean así e inventar derechos, que en realidad son privilegios, para que me traten como yo me autopercibo. Entonces ya vimos este problema que se dio en las Olimpiadas. Y nadie lo quiere decir así directamente. Estos dos señores que boxearon son hombres. No es que intersexual, no, son hombres que no desarrollaron una enzima que les ayuda a desarrollar sus genitales externos, pero los tienen por dentro. La testosterona la tienen altísima, por eso se ven como hombres. Son hombres. Y fueron descalificados, ¿no? Por otras, yo no sé la terminología, pero otras asociaciones de deporte los descalificaron, pero las Olimpiadas no. Es más, muchas asociaciones no se quisieron comprometer con el asunto porque vieron que había una ideología detrás y las mismas Olimpiadas crearon su propia asociación para hacer sus evaluaciones y todo para poder aceptar justamente este tipo de personajes y que se dé lo que se dio, ¿no? Entonces yo he escuchado líderes, pastores o estudiosos de la Biblia
que dicen, no, no, si es mujer. Y entonces estamos mal, porque lo ves allí y no te das cuenta, ¿no? Una cosa es que una mujer tenga un problema de testosterona alta, que es totalmente válido, pero la diferencia entre la testosterona que producen los testículos y la testosterona de una mujer que es alta es abismal, ¿no? Entonces, no es que son mujeres que tienen un problema de testosterona alta, son hombres que no desarrollaron justamente lo visual, ¿no? Los genitales, pero sí por dentro. Tú les haces una ecografía y te das cuenta que ahí están los genitales, los testículos, que justamente son los que te dan toda esta testosterona para que los hombres nos veamos como hombres, tengamos los huesos de los hombres, los músculos de los hombres. Un hombre es 160% más fuerte que una mujer. Por eso es que esta boxeadora nunca me han pegado tan fuerte. Porque le pegó un hombre, pues. Entonces, uno tiene que andar en la verdad de lo real. No puedo maquillar las cosas, tratar de ser políticamente correcto. Las cosas son lo que son. Familia es papá, mamá e hijos. ¿Ya? No es 2 hombres, 2 mujeres. No es el diseño de Dios. Y eso es lo real. Así se forma un hijo de manera correcta, balanceada. Tampoco las mascotas no son perrijos ni gatijos, ¿no? Que estamos intercambiando eso. ¿No han visto ustedes? Hace unos años, esto es profético. Hace unos años salió una película que se llama Baby Boss, creo que se llamaba, Bebé en pañales, ¿no? ¿Vieron? ¿Y cuál era el argumento? Que los bebés corrían el riesgo de ser desplazados por las mascotas. Ese es el argumento. Que había una compañía que estaba empecinada en justamente poner a los animales en primer lugar antes que a los niños y estaban creando una mascotita que siempre iba a ser tierna, que no iba a crecer. Entonces este bebé vino como una especie de espía a una familia que justamente los papás trabajaban en esta compañía para desbaratar ese plan, para que los bebés no sean desplazados del hogar y no sean intercambiados por animales. ¿Viste lo que está pasando hoy en día? Y es que, claro, el feminismo, por ejemplo, ha engañado tanto a las mujeres. Esto es terrible. Que ahora las mujeres que están entre sus 30 y sus 40 años, que ya les cuesta más tener hijos, ya se conforman con animalitos, pues, ¿no? Porque ya no pueden, ya se les pasó el tiempo, ¿no? Para poder tener hijos. Hay una edad para poder tener hijos adecuada, ¿no? Y me meto en un terreno espinoso, ¿o no? ¿Me meto o no me meto? Hermanas. La verdad, pues, no puedo ocultar la verdad. Dios puso al hombre como cabeza del hogar, ¿no es cierto? El líder. Y la mujer como su ayuda idónea. Ambos comparten el espíritu de Dios, ambos son hijos de Dios. Acá no hay jerarquías, simplemente hay responsabilidades. Entonces, la realización de los dos es importante. En el caso de la mujer, que Dios la ha dotado de algo maravilloso, que es la capacidad de poder gestar un bebé y amamantarlo, hay una etapa necesaria en su vida que es complementaria para poder realizarse completamente, que es la de ser mamá y ser mamá presente para sus hijos, ¿no es cierto? Eso es parte de la vida y hay una edad adecuada para eso. Entonces, el mundo nos ha vendido un falso éxito. Le dice a las mujeres que su éxito está en ser grandes profesionales y CEO de una empresa y esto que el otro, y tienes que estudiar la maestría y el doctorado y esto que el otro. Y lo que sucede justamente es que se pasan por alto esa gran etapa de su vida de ser mamás y cuando se dan cuenta ya es muy tarde. Y no sabes lo maravilloso que es para una mujer descubrirse como mamá. Y todo ese tesoro que tiene dentro, volcarlo en sus hijos. En la primera crianza, en la etapa sobre todo del apego, los primeros 3 años y luego toda la infancia. De ahí entra el papá en la adolescencia a tomar la batuta, pero igual trabajan los dos siempre juntos. Pero es importante eso. La mujer no está haciendo una pausa a su vida, a su realización personal. No, se está desarrollando más, ¿no? Yo no veo un programa
Yo no veo una televisión nacional, pero por ahí me contaron, ¿no? Creo que hay un programa de chefs ahorita, ¿no? No sé, algo así. Y hay una concursante que dicen que ella tiene una templanza para poder hacer sus menjunjes y todas las cosas, y le preguntan, oye, ¿y tú cómo haces? Todas las otras participantes están como locas y tú estás tranquila. Es que mis hijos me han presionado toda mi vida, dice. Está acostumbrada. Está acostumbrada. Y es que sí, o sea, la experiencia de criar hijos en el hogar es una cosa que te hace crecer, y uno se da cuenta cuando es padre, cuando tiene una familia, se da cuenta de que la vida es otra cosa. Cuando tú eres soltero, ¿no? Entonces es bien fácil que las ideologías te paseen de un lado a otro, no te das cuenta de qué se trata la vida. Cuando tú te levantas y ves a tu hijo pequeño que quiere chicha, ¿no? que quiere que juegues, que armes con él rompecabezas, y tienes que salir a trabajar. O sea, cuando tú te levantas y ves a tu hija que quiere que la cargues, te das cuenta de que la vida se trata de otra cosa. Se trata de dar, de multiplicarte, de transmitir las verdades de Dios a otros para que no le pase lo que te pasó a ti cuando no tenías suficiente revelación. Entonces yo no puedo estar siendo tan egoísta en la vida. Y justamente el adolescente es el más egoísta de todos. Por eso es que vivimos en sociedades adolescéntricas, pues, ¿no? Para ahí se ven los adolescentes, pero es que están desarrollando, están aprendiendo, están conociendo el mundo. Pero aquellos que ya tenemos familia, hijos, nos damos cuenta que la vida se trata de otra cosa. Se trata de algo más. Entonces, no nos dejemos engañar por el falso norte que crea el mundo, que justamente ha resquebrajado el núcleo familiar. Entonces, la mamá ya no está en el hogar, ¿no? Y en algún momento la mamá saldrá, ¿no? Tenemos por ahí algunos ejemplos de madres que han criado a sus hijos y luego ahora son congresistas y hacen muchas cosas. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Pero la mujer virtuosa, ¿no? Teje para sus hijos, tiene sus negocios, cuida su casa. Y su esposo es bien visto en la ciudad. Esa mujer es maravillosa, hace de todo. Es una mujer totalmente realizada. Bueno, salí bien librado, ¿no? Ya. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de dar fruto de verdad, estamos hablando de la verdad de lo real. Y hay que hablar de lo real. Y también de lo revelado. O sea, Dios ha revelado su palabra a través de Jesucristo, que es la máxima revelación de todas. Y este mundo que anda en ceguera espiritual necesita realmente recibir esa revelación. Y nosotros tenemos que compartirla. Acá comemos bien, pero tenemos que ir a compartir ese alimento al mundo. Y aún a otros cristianos que no están siendo bien alimentados, que están siendo engañados con falsas doctrinas. Porque la palabra habla justamente de falsas doctrinas en los últimos tiempos. Entonces tenemos que ir y hablar la palabra y trazarla correctamente, porque el mundo necesita y la Iglesia Universal necesita que nosotros andemos en esa verdad. Juan 3:21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿No? Ahí está la relación entre verdad y luz. Empezamos a actuar conforme a la verdad de Dios, de lo real y lo revelado, y vendremos a la luz. Somos llamados a dar testimonio de la verdad, tanto en el plano de lo real como en el plano de lo revelado, ¿no? Y en esta sociedad tan woke, ¿no? Si entendemos el término woke de wake up, ¿no? De despierto, o sea, atento, la gente está atenta a encontrar cualquier estructura de opresión heteropatriarcal en la sociedad, ¿no? Entonces todos están pendientes. Oh, no, ese es un mansplaining. ¿Saben lo que es un mansplaining? Es cuando un hombre educa a una mujer porque se siente superior a ella. Entonces le habla de cierta manera que la está educando. Oye, me estás haciendo mansplaining, dice. O sea, aguanta. Te estoy diciendo, te estoy comentando algo, ¿no? Te puedo decir una cosa, pero no, es que el hombre está buscando humillar a la mujer y por eso es que le habla así. No, entonces todo el mundo está así encrispado, ¿no? Bien woke está, ¿no? Están como que buscando estructuras en donde el hombre se ha puesto por encima de la mujer, cuando es una lucha inventada justamente para separarnos, ¿no?
Bien, bueno, y lo revelado es hablar el evangelio completo, el evangelio de poder. Dios quiere manifestarse en poder en estos últimos tiempos, tenemos que andar en ese poder. Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso, verdad y libertad. Pero dice, ¿cómo? Permanecer en la palabra. Entonces, yo quiero andar en la verdad, yo quiero que este fruto de la verdad ilumine, debo de permanecer en la palabra. Había oscuridad al inicio de todo, y se oyó: sea la luz, y fue la luz. Se oyó, y la luz resplandeció. Lo que uno tiene que hacer es hablar. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir con mi esposa a Buenos Aires, y a nosotros nos encanta el teatro, vivimos de eso, y fuimos a ver una obra de teatro ciego. O sea, no la vimos porque era ciego, ¿no? Pero fuimos a ver la obra de teatro ciego, o sea, es un decir. Y recuerdo que cuando llegamos al lugar, es una compañía de teatro bonaerense, que a diferencia de otros grupos de teatro sensorial, ellos trabajan con actores ciegos. O sea, realmente sus actores no ven. Bueno, no todos, ¿no? Pero tienen ese plus. Y la propuesta del teatro ciego es un teatro totalmente a oscuras, un teatro que escuchas o que sientes a través del tacto, pero no lo ves. ¿Ok? Y hay otro grupo de teatro sensorial que lo que hacen es ponerte un antifaz, ¿no? Ellos en particular no hacen eso. Ellos te apagan todas las luces. Tú entras así en trencito a la sala y cogido así, ¿no? Y te sientan y tú no ves absolutamente nada porque todo está tapado, está totalmente oscuro. Ni siquiera la lucecita del salida, ni el del interruptor por ahí, el rojito, nada se ve, está completamente oscuro. Yo me acuerdo que cuando entramos no veíamos absolutamente nada. Entonces en algún momento yo me sentí un poco ansioso, porque es como que he perdido la capacidad de ver. Cuando uno cierra los ojos, ¿no? Y dice, ya no veo nada, tú eres consciente de que si los abres vas a poder ver, tienes ese poder. Pero cuando se te arrebata ese poder de la visión, y por más que haces así, no ves nada, dices, estoy ciego. Entonces entra una ansiedad porque no nos damos cuenta, pero nuestro sentido más potente, el que nos da más orientación en el mundo, es la visión. Luego es la audición. Entonces, pero cuando te quitan eso, que es el pilar de tu sentido de orientación del mundo, te pones ansioso. ¿Y qué me pasó a mí? Curiosamente, que cuando hablé a mi esposa, le dije algo, el escucharme hablar me reubicó. Y yo sentí como mi sentido de la audición pasó a primer plano, porque el de la visión estaba totalmente anulado. Pero me di cuenta cómo la palabra me redireccionó, ¿no? Entonces, es así, en medio de la oscuridad total, habla la palabra. Y la palabra ¡juá!, hará la luz. Hará la luz. Hazte presente abriendo tu boca y hablando la palabra. Y en medio de esa tremenda oscuridad, la luz resplandecerá. Quiero que veas una imagen. Bueno, es un poco iluminada la imagen, pero es interesante. Ahí está. Ah, muy bien, muchas gracias. Si quieren, no sé si estas, creo que son manuales acá, ¿no? No se preocupen. Esto es un espacio, ¿no? Entonces, si ven ahí hay algunas estrellas. Esto es interesante porque esas estrellas son la luz en el espacio. Y ustedes saben que la luz del sol es más potente que la de un foco, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que habiendo luces tan potentes en el universo, estén rodeadas de oscuridad? ¿Cómo es posible? Debiera estar bien iluminado el espacio, ¿no? Si hay soles y soles alumbrando con tanta potencia, ¿por qué no está todo iluminado? ¿Por qué hay oscuridad? ¿Saben por qué? Y esta es una verdad científica. La luz revela su existencia a través de los objetos. Miren, ¿eh? La luz revela su existencia a través. O sea,
¿Por qué está oscuro el espacio? Porque no hay donde se pueda reflectar la luz. No hay objetos, está vacío completamente. Entonces, no importa cuán potente sea una luz o una fuente de luz, si no hay un objeto que la refleje, no la vemos. No la vemos. Podría estar allí con toda su potencia y no la veríamos porque nada la refleja. Y esa es una verdad científica, ¿ok? La luz se revela a través de los objetos. Más temprano estábamos acá viendo las luces y decíamos, ¿no? Acá, ¿por qué se ilumina mejor que en el otro lugar? Porque es más pequeño y la luz rebota más. Y como rebota más, los objetos hacen evidente la luz. Si no hubieran objetos, si este fuera un gran lugar vacío de objetos, estas dos luces se perderían y no las veríamos. No las veríamos. Nosotros somos esos objetos en donde se refleja la luz de Dios. Si no estamos, la luz no se verá. Somos los hijos de la luz, que tenemos que dar luz, pero esa luz es la luz de Dios en nosotros. Es como la luna. Isaías 30:26, y con esto voy terminando, dice: ese día Dios les sanará las heridas porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. O sea, la luz de la luna será como la del sol. ¿Pero por qué? Porque el sol aumenta 7 veces más. Es decir, la fuente hace, ¿no? Porque ustedes saben que la luz no tiene luna, sino es que refleja la luz del sol, ¿no? La luna no tiene luz, ¿no? ¿Qué dije? La luz no tiene luna. Ya, ok. La luna no tiene luz. La luz es del sol. Lo que vemos en la noche es el reflejo de la luz del sol en la luna. ¿No es cierto? Ahora, si queremos que esa luz aumente, entonces la fuente va a aumentar y la gloria del Señor se va a revelar de manera maravillosa en los últimos tiempos. Pero si nosotros no somos esa luna bien ubicada, esa luz no se va a poder reflejar sobre el mundo. ¿Se dan cuenta? Lo importante de sabernos hijos de la luz y de saber que tenemos la misión de dar el fruto de bondad, justicia y verdad sobre el mundo. Entonces no nos asustemos de lo que está pasando en el mundo. No nos quejemos ni nos lamentemos por haber nacido en estos tiempos. Seamos luz. Ubiquémonos en el lugar correcto para que el Señor alumbre con toda su potencia a través de nosotros el mundo. Y quiero terminar con Isaías, que es un versículo conocidísimo, pero que ahora lo vamos a ver con otros ojos. Isaías 60, del 1 al 3 dice: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Gloria a Dios. Esa es nuestra misión, esa es nuestra ruta. Dios resplandeciendo en nosotros. El mundo oscuro necesita bondad, justicia y verdad. Vayamos y hagamos la obra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por iluminar nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por darnos la misión de la luz, de alumbrar este mundo tan perdido. Señor, en vez de lamentarnos, vamos a empezar a actuar. En vez de escondernos porque el mundo no se ve bien y no es cómodo, vamos a salir y alumbrar tu luz de bondad, de justicia y de verdad. Señor, estamos aquí como tu iglesia para hacer lo que tu iglesia tiene que hacer. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos has dado un espíritu de poder para poder actuar conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en este testimoniar y no nos faltará nada,
porque viviremos en la tierra y podemos alimentarnos y a los nuestros confiando en ti, Señor. Sabemos que el mundo no le gusta la luz, huye de la luz porque son reveladas sus malas obras, pero en ti, Señor, nosotros podemos alumbrar con ese amor que los atraiga. Señor, hay tantas Ruths allí que necesitan la luz. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas obedientes que andemos en las obras que tú has preparado para nosotros y los rescatemos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa misión de los últimos tiempos. Alumbraremos porque siempre estaremos delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien aquí o al otro lado de internet que no conoce a Jesús y está en tinieblas y lo sabe, yo quiero decirte que Jesús ha venido por ti y quiere darte la vida eterna. Lo necesitas, lo sabes, vives en tinieblas, has probado la oscuridad y te hace daño, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Así que quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón, a que reconozcas que estás en pecado, en tinieblas, y que vengas a la luz. Él te quiere salvar, te quiere sanar, te quiere restaurar. Si tú quieres hacer eso, haz esta oración conmigo, háblale a Dios de todo corazón y Él transformará tu vida. Repite esto conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que estoy en tinieblas, pero ahora te conozco como el Dios de la luz, te conozco como el Dios Salvador. Jesús, viniste al mundo, moriste por mí y resucitaste, y quiero hacerte el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, naceré de nuevo en el nombre de Jesús y seré una nueva criatura, un hijo de luz. Te recibo por la fe en el nombre de Jesús. Amén.